Estimados amigos, estamos una vez más con su programa Plataforma Democrática, donde vamos a analizar desde un punto de vista plural los incidentes y sucesos más importantes del acontecer nacional. Recordamos a todos ustedes que este programa se transmite por canal BHTV, de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Nos encontramos con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, a los cuales los saludo muy afablemente, y vamos a compartir algunos temas de interés nacional. Sin duda, uno de los asuntos que capta la atención en el ámbito político es la observación primero del presidente de la República al proyecto de ley que modificaba la ley de los derechos de participación y control ciudadanos, la ley 27.300, donde estaba ahí regulado el referéndum, de modo tal de que ahora el referéndum no pueda generar de modo directo una consulta sobre el tema constitucional, sino tendrá que pasar por el Parlamento Nacional. El presidente de la República, dentro de sus facultades, en lugar de promulgar la ley, la ha observado, y entonces ya se está produciendo ese trámite. Tenemos entendido que esta semana la Comisión de Constitución que preside Patricia Juárez, por mayoría, ha optado por la insistencia, esto es, por rechazar las observaciones presidenciales. Pero finalmente esto se debe discutir, debatir y aprobar en el Pleno del Congreso, el cual deberá, pues, analizar entre todos los congresistas si las observaciones tienen lugar o no, o si lo contrario, ellos optan por la insistencia con una mayoría calificada, como nos recordaba Juan, con una mayoría calificada de mitad más uno del número legal de los congresistas. Entonces, vamos a ver qué sucede en los próximos días. No sabemos si este tema va a entrar en el Congreso del día de mañana, o de lo contrario, vamos a esperar a una semana siguiente. Tu opinión, Víctor Andrés, sobre el tema, ¿qué te parece este proceso? Primero, el proyecto de ley la ley que se aprobó, que ha sido observada, y su proceso, sobre su contenido, sus alcances y el trámite correspondiente. Víctor Andrés. Bueno, yo creo que, como bien dicen muchos juristas constitucionalistas, que la ley no era necesaria. Pero claro, como un país como el nuestro, donde los que tienen ojos no quieren ver, los que quieren hacer política barata y demagógica y populista, donde quieren imponer sus ideas por encima de las normas y donde no interpretan las cosas a su manera, mejor dicho, las interpretan a su manera y no a la manera normal, legal, jurídica. Entonces tenemos pues que precisar leyes. Estamos en un país donde tienes que precisar que el día es de día y la noche es la noche, ¿no? Hay que precisar qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra. Lamentablemente, el exceso absurdo de un grupo de políticos que están en el gobierno y apoyados por el gobierno, el castillo vizcarrismo, digamos, por decirlo de alguna manera, ellos insisten en referéndum que no tienen ningún tipo de respaldo jurídico, ni siquiera de costumbre, ¿no? De costumbre histórica. Entonces, están ellos pensando, lógicamente, en tratar de imponer un referéndum. ¿Cómo quieren imponer la Asamblea Constituyente, etcétera? Hay que recordar que la Asamblea Constituyente de los años 70, en época de Velasco, fue impulsada por la izquierda peruana. Insistieron tanto que al final el gobierno de Morales Bermúdez aceptó la convocatoria de una constituyente donde para sorpresa de la izquierda no ganó la izquierda, sino ganó el APRA, y que se unió al PPC y hacía mayoría. Entonces la Constitución por eso no salió como ellos querían que salga, que consolide las famosas reformas de la Revolución Peruana. Y al final, la izquierda, hay que ver el documento final, no firmó esa constituyente. No la firmó. O sea, la propuso, la
auspició, la promovió, la alentó, pero no firmó el texto final. Entonces, acá está volviendo a lo mismo. Estamos volviendo a lo mismo. Ellos quieren una constituyente para una constitución con la esperanza de que la van a dominar y van a sacar un texto que ellos quieren en realidad. Pero eso, el tiempo ha demostrado que no es así, que nunca se llega a esas conclusiones o esas situaciones. Entonces, están ellos pataleando, están ellos protestando porque creen que está cercenado un derecho y no es así. Lo ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que está aprobando la Comisión de Constitución con Patricia Juárez, que está actuando bien en este caso, es simplemente precisar en demasía quizás algo que se supone que así es. O sea que el referéndum existe siempre y cuando pase primero por el Congreso de la República. Y eso es lo que finalmente se está haciendo. Entonces, la discusión acá ha pasado de ser literal de un texto a un tema político, ¿no? Interpretan ellos que esto es una negación a un referéndum. No, no. Es simplemente exigir que se cumpla con las normas para un referéndum que es diferente, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a hacer un poco de historia, Juan. Tú hemos vivido de modo contemporáneo estos hechos. Cuando Fujimori aprobó su constitución y tuvo el propósito de reelegirse, acuérdense ustedes que quiso hacerlo una vez más, la reelección por tercera vez. Entonces, el Congreso de entonces interpretó la Constitución como que sí podía hacer la famosa interpretación auténtica de Torres Lara, y un grupo de ciudadanos, donde tú estuviste con una destacada participación, agrupados en el Foro Democrático, promovimos un referéndum para que esa decisión, en lugar de ser tomada por el Congreso de la República, por los representantes, fuera decidida por el pueblo, si es que se admitía o no una tercera reelección del señor Fujimori. Sabemos todos cómo acabó eso, pero el gobierno insistió en que el tema pasara por el Parlamento mató la iniciativa y no se pudo tener la consulta, pero el espíritu de la acción de nosotros, del Foro Democrático, era que esa decisión no la tomara el Parlamento, sino la tomara el pueblo directamente dentro de la democracia de tipo participativa que inauguraba en este aspecto la Constitución del año 93. Otro elemento para conocimiento de todos nosotros. Años después, un grupo de ciudadanos exigieron al gobierno la devolución de los aportes de FONAVI. El gobierno de entonces se negó rotundamente y el Parlamento jamás iba a aprobar una ley para devolver los aportes de FONAVI. ¿Qué hicieron los fonavistas? Promovieron un referéndum, alcanzó un número determinado de firmas, el cual, después de una dura discusión en el seno del Jurado Nacional de Elecciones que se negaba, el Tribunal Constitucional le dio la razón a ellos, y entonces en las elecciones municipales regionales correspondientes a ese año se incluyó un tablero más, una casilla más, donde se decía si la gente estaba o no de acuerdo con la devolución de los aportes al FONAVI. Más del 60% de ciudadanos aprobaron la iniciativa vía referéndum, y entonces el gobierno, que no quería devolver, y el Parlamento, que no quería devolver, tuvo que, mal que bien, empezar un proceso tortuoso, pero al fin y al cabo proceso de devolución de los aportes. Te pongo estos antecedentes para ver si es que estas medidas que se están dando no están colisionando con algunos derechos fundamentales. Yo entiendo el régimen, yo entiendo la necesidad que se cautele nuestra constitución histórica, sobre todo basada en los fundamentos republicanos, la defensa de los derechos, la economía del mercado, pero debemos también cuidarnos de que en ningún caso la voluntad popular, que es la que tiene la última palabra en un Estado democrático, pueda ser asordinada de alguna manera. Entonces, a la luz de los ejemplos, te quiero preguntar cuál es tu opinión sobre esta propuesta que ahora, que fue observada por un lado, que ha sido rechazada por la Comisión y que probablemente en la próxima sesión del Parlamento, el próximo pleno, se discuta, se apruebe en un sentido o en otro. Juan. Gracias, un gran saludo para ti, Ángel, y para Vitocho. Mira, hay un tercer elemento histórico que debemos recordar, que es el referéndum que surgió durante el gobierno de Martín Vizcarra.
Martín Vizcarra, cuando presidente, anunció el 28 de julio que presentaba 4 proyectos de ley para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, el sistema bicameral, es decir, hacer reformas constitucionales. Y le exigía al Congreso que los aprobara en una legislatura, en esa vigente, para luego convocar a referéndum e ir por la vía del artículo 206, si no me equivoco, de que si es una legislatura, se complementa con el referéndum, porque no había tiempo para 2 legislaturas ordinarias. Entonces, la estrategia de los caviares y de Lagarto fue: aprueben para que eso vaya al referéndum en las elecciones de diciembre, si no me equivoco, o ese mismo año. No había elecciones, pero el mismo año se convocó al referéndum, ¿no? Al referéndum. Entonces, ahí no olvidemos que Martín Vizcarra y su grupo de la República, todos estos caviares, todos los días hostigaban al Congreso para que sacara adelante los 4 proyectos de ley. Que se está demorando la Comisión de Justicia, que se está demorando la Comisión de Constitución, etcétera, etcétera. En ese entonces, ¿por qué recuerdo eso? Porque he allí una de las razones por la cual yo le he dicho a 2 presidentes del Congreso, a Luz Salgado y a Luis Galarreta, y creo que al mismo Daniel Salaverry, que el peor escenario para modificar la Constitución a veces me parece que es el Congreso. Porque no hay un debate constitucional. Es un debate apasionado, sin conocimiento, sin estudio, sin comparación, ¿no? No son congresistas dedicados, ¿no? Sino congresistas cuya función es legislar, cuya función es fiscalizar, representar, pero que no llegaron al Congreso como constitucionalistas o con el afán de modificar la Constitución. El debate de reformas constitucionales durante ese Congreso, durante el actual y el pasado, ha sido muy pobre. ¿Por qué? Porque yo creo que se hacen siempre de manera acelerada, atolondrada. La Comisión de Constitución no necesariamente tiene a los mejores, sino simplemente a los que quieren estar en una comisión protagónica, ¿no? Pero no hay un debate profundo. Es como cuando se hacen los plenos monotemáticos, ¿no? Todo un pleno para el Día de la Mujer, ¿no? Y se habla todo el día de asuntos de la mujer, ¿no? O sea, de verdad, criterios tirados de los pelos. Entonces, uno de los temas que hay ahorita con lo que se va a aprobar por insistencia el día de mañana viernes, que tiene que ver con que solo por el Congreso pueden pasar las modificaciones, es que yo creo que están actuando con una respuesta política a los afanes de convocar a Asamblea Constituyente por parte del gobierno, que está en campaña para eso, pero que sin embargo no se dan cuenta de los efectos que pueden tener en el futuro, de que va a ser muy difícil modificar la Constitución mediante Asamblea Constituyente cuando se dé un momento constituyente. O sea, el Perú puede quedar entrampado si en algún momento se vive un momento constituyente. La persona que esté en el poder puede argumentar que la ley dice claramente que solo por el 206 se puede generar un conflicto sobre la base de esa situación. O sea, las leyes hay que verlas siempre mirando hacia futuro, los escenarios que podrían generar como consecuencia de su rigidez o lo determinado que es el texto, ¿no? Entonces, por otro lado, no solamente es una respuesta a Vladimir Cerrón, sino que también le quita las posibilidades al esfuerzo que está haciendo Lucas Gersi, ¿no? O sea, va para un lado y el otro. Pero creo yo que al final el día de mañana va a ser aprobado. Vamos a tener las modificaciones constitucionales ceñidas al Congreso y ahí vendrá otro debate, pues como si los congresos realmente están a la altura o no de las modificaciones. Por lo que hemos visto, las modificaciones constitucionales de los últimos 48 meses son un desastre. Mira nomás el Sistema Nacional de Justicia, mira la reforma electoral. Eso que demuestra que el debate es pésimo, paupérrimo, controlado políticamente por el que tiene más poder en ese momento. Y una constituyente, una modificación constitucional no se hace bajo presión, pues, porque es un marco del cual se desarrollan un conjunto de leyes. Y acá las modificaciones constitucionales han sido hechas bajo presión política. Y ahí están los resultados. Una reforma política y una reforma de justicia que son un perfecto mamarracho. Bien. Esto es un tema apasionante, un poco
un poco esotérico para algunos, un poco abstracto, sin duda alguna académico, pero es importante por las consecuencias políticas. Hay una noción clave en el derecho constitucional, es que los poderes constituidos no pueden alterar al poder constituyente. El poder constituyente en una democracia la tiene el pueblo, el titular de la soberanía. Y el pueblo, cuando ya se ha expresado en una determinada constitución, genera un conjunto de instituciones constituidas, entre ellas el Parlamento Nacional. Por esa razón, un parlamento ordinario, elegido en circunstancias totalmente normales, no tiene la capacidad, a mi juicio, y de acuerdo a la doctrina, de modificar sustantivamente la Constitución, como algunos dicen por ahí. El poder de reforma que está establecido en el artículo 206 es, como dicen los expertos, para ayornar determinados aspectos muy puntuales que requieren por el paso del tiempo una suerte de actualización. El poder de reforma del 206 se conoce en doctrina como poder constituyente derivado, para distinguirlo del poder constituyente original que solamente le corresponde al pueblo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y creo que Juan lo ha dicho con toda claridad. Mientras que en una elección ordinaria los parlamentarios hacen campaña ofreciendo pues carreteras, ofreciendo luchar para mejorar la seguridad ciudadana, la salud, los distintos temas del escenario político, cuando se trata de cambiar la Constitución, los representantes elegidos debaten previamente sobre las modificaciones constitucionales y generalmente los que integran un cuerpo, una asamblea constituyente, como se le denomina, son personas que tienen algún tipo de expertise en esa materia. Y entonces es en base a la discusión previa que el pueblo elige a sus representantes para un cuerpo que únicamente va a diseñar la nueva Constitución. No se va a meter en los asuntos puntuales de gobierno de un parlamento normal, sino entra solamente al tema constituyente. Entonces es local. Por eso es por esa razón un parlamento que, por ejemplo, el señor Vizcarra, que jamás en su campaña electoral con Kuczynski prometió nada sobre el tema constitucional, que después salga con cambios constitucionales y se saca una especie de conejo del sombrero, porque sorprende a todo el mundo. Si queremos cambiar la Constitución en serio, bueno, discutamos pues en serio, se abre un periodo de debate constitucional y finalmente después se eligen los representantes de una u otra posición, se discute sobre modelos constitucionales y ese es el proceso, digamos, para cambiar una Constitución, no a través de subterfugios, no a través de mecanismos un poco extraños. Ahora bien, este es un asunto que tiene consecuencias sin duda alguna, y el problema está en que si esto en última instancia puede evitar una situación de crisis, que es lo que en última instancia es el nombre del momento constituyente, que finalmente obliga a todos los actores políticos de uno u otro color a aceptar que la forma de salir del impasse es convocando a una asamblea que discuta nuevas reglas. Y en esa especie de refundación del país, la gente encuentra un punto de salida. Mira, los chilenos, el presidente Piñera y compañía, y la mayoría de la clase política no le daba la gana de cambiar la constitución pinochetista. Le hicieron muchas reformas, es verdad, pero fueron las movilizaciones del año 2019 que pusieron en jaque al Estado chileno, lo que obligó, como salida política transaccional, a firmar unos acuerdos entre el Parlamento, el presidente y los representantes de los grupos movilizados para llevar a cabo la siguiente operación. Primero, un referéndum, una convocatoria ciudadana para decir si se cambia o no la Constitución. Y segunda, era si este cambio lo iba a hacer el Congreso chileno o lo iba a hacer un órgano especial, una asamblea constituyente, que ahí se llama Convención Constituyente, tiene un nombre especial. Entonces, a la hora de la hora, a pesar del COVID, se retrasó un poco, pero se estableció que sí, la gente quería por 70% más cambiar la Constitución, y la forma de hacerlo era a través de una asamblea especialmente elegida y no con el Congreso de turno, no con el Congreso ordinario, no con el Congreso normal. Entonces, en ese escenario, la pregunta es si estas medidas para levantar muros, para franquear, digamos, la integridad de la Constitución del 93, van a ser eficaces o no en una situación de hecho en la cual se produzca el momento constituyente, que es otra forma de decirle una crisis política que nos obliga a buscar cambiar las reglas de juego del sistema político. Y si hacemos un recordaris, todas las constituciones de nuestro país, estábamos haciendo una memoria, salvo la del año 1834, que nació de una convención que estaba prevista a su vez en la constitución anterior, todas las demás han sido productos
de situaciones políticas, golpe de Estado, revoluciones, situaciones muy críticas en las cuales pues se cambió la Constitución. Y en Chile y en otros países la cosa ha sido más o menos igual. La pregunta es entonces, mi querido Víctor Andrés, es si esta salvaguarda de tipo legal, constitucional, al final son un obstáculo de verdad o no para poder cambiar la Constitución a través de una acción propiamente directa de la población, de la opinión pública, del movimiento social, si es que se produce una situación especial, una situación dada a ello. Esa es la pregunta que yo quería comentar. Si las normas tienen la suficiente fuerza para impedir una decisión de orden político que se decide en una coyuntura especial, en una coyuntura constituyente. Bueno, Ángel, tú has sido muy claro en tu exposición pregunta, digamos, ¿no? Has sido muy sí, claro. Yo hubiese preferido que tú sigas hablando. Bueno, mira, es cierto, las constituciones han servido en el Perú y en general en muchas partes del mundo, han servido para salir de crisis o enfrentar a crisis, ¿no? Nunca para entrar a una crisis, sino para salir de ella, ¿no? Y las constituciones peruanas no son la excepción. Desde la primera hasta la última han sido así. Decíamos que la constituyente, por ejemplo, del 33, fue para salir romper un poco la era Leguía, ¿no? El siglo de Leguía, decían, el siglo de Leguía. Decían, Leguía era el hombre del siglo, decían, ¿no? La patria nueva, ¿no? El Lincoln de América, le decían a Leguía, el Lincoln de América. Bueno, la Constitución de 1860, la anterior, que es la que más dura en el Perú, fue una Constitución que fue muy conversada y fue también una Constitución para un poco consolidar las reformas que había hecho Castilla, terminar un poco con el caos que venía de atrás, varias constituciones anteriores, la del 56 también, por ejemplo, modificar un poco la del 56 y permitir un poco la permanencia de Castilla en el poder. Pero Castilla perdió por 2 votos en esa constituyente y no hubo reelección. Se prohibió la reelección. Y el artífice de que se prohíba la reelección de Castilla fue el general Mendimuro, presidente de la Asamblea. Nada menos, un general como Castilla, ¿no? Y Castilla respetó y se bajó las gradas del poder el año 1862, se fue y luego murió en Tibirichi el año 67, 5 años después. En el desierto de Tibirichi, levantándose contra el gobierno del general Mariano Reynoso Prado, que quería perpetuarse en el poder. Después de la victoria del 2 de mayo del año 1866, se quiso perpetuar en el poder con una nueva constitución del año 67, constitución que duró muy poco. Entonces, cuando las constituciones no han sido como la del 60, que fue bastante consensuada con unos personajes importantes que tuvieron ella, como Bartolomé Herrera, por ejemplo, y otros más, las constituciones, cuando han sido muy personalistas, han terminado con su líder, ¿no? Han terminado con su líder. La constitución de Leguía, que la hizo el año 20, fue para él, fue para justificar su llegada al poder abrupta, yo diría que hasta golpista, ¿no? Y quiso consolidar su presencia, romper con todos lo del pasado y imponerse él. Pero claro, imponerse después de una constitución del año 1860 que había durado hasta ese momento, que era la que más había durado. Sin embargo, quiso romper con ese ciclo, iniciar un ciclo nuevo que duró 10 años o 12 y ahí terminó. En el caso de Fujimori pasa algo también parecido, ¿no? Fujimori es muy parecido a Leguía, sin el talento y la simpatía de Leguía, por supuesto, porque hay que recordar que Leguía en febrero salía a Paseo Colón a jugar carnavales con el pueblo, con serpentina, con chiriguete, etcétera. No con barro o agua sucia como hacen ahora, ¿no? Entonces, pero él quería romper eso y lógicamente la constitución de Fujimori debió terminar con él el año 2000. Se fue Fujimori
Debió terminar. Y lo que planteaba el presidente Belaúnde en ese momento era volver a la Constitución del año 78-79 que él había promulgado. Él había puesto el cúmplase. Hay que recordar que cuando Belaúnde llegó a Palacio, a los minutos de haber juramentado como presidente de la República en el Congreso de la República, minutos, una hora, qué sé yo, algo más, llegó a Palacio y dijo: yo no duermo en Palacio mientras no haga dos cosas. Primero, promulgar la Constitución, ponerla en vigencia, el cúmplase, y segundo, devolver los periódicos, que hizo las dos cosas en un solo acto. E invitó a Luis Alberto Sánchez para que concurra a Palacio, que había sido el presidente de la Constituyente en reemplazo de La Torre, que murió antes de terminar su función, la Constituyente, y que había sido presidente de la comisión principal redactora del texto, para que esté presente. Y no había la Constitución en ese momento. El texto final no existía. Se lo había llevado Morales Bermúdez a su casa, el texto original. Hubo que pedirlo. Pero claro, no estaba en Lima, estaba de viaje. Lo devolvió una semana después. Y entonces, ¿qué cosa se promulgó? Sánchez dijo: yo tengo mi ejemplar. Entonces, eso es una anécdota histórica que es interesante recordar. Y disculpe No que me extienda, muy en interesante. esto. No sabía, no sabía. Bueno, entonces, ese es interesante porque es algo histórico, ¿ah? Algo histórico. Claro. Entonces, Belaúnde se sienta allí, convoca a sus ministros, convoca a su secretario general, que era Óscar Maurto de Romaña, a su secretario del Consejo de Ministros, que era el que habla, y a sus vicepresidentes, Schwal y Alba Orlandini, y estaba presente también su jefe de la Casa Militar, general Enrique López Albújar Trin. Bueno, y dijo: vamos a promulgar la Constitución. ¿Dónde está el texto? No hay texto. ¿Cómo en Palacio de Gobierno no hay texto? Pero si el texto ha venido acá y Morales Bermúdez ha hecho unas observaciones de puño y letra. No hay. Las observaciones de puño y letra no existen. No está la Constitución. Busquen a Morales Bermúdez. Buscaron, lo incluyeron a encontrar. Él se había llevado el texto. Él se había llevado el texto original de la Constitución. Pero había que promulgarle en ese momento. ¿Qué cosa ibas a promulgar si no había texto? Entonces Sánchez levanta la mano y dice: señor, yo tengo un texto. Tengo una copia. Bueno, don Luis Alberto, trae usted la copia. Luis Alberto llevó la copia, su copia, y en su copia Belaúnde ponga: promúlguese, publíquese, etcétera, cúmplase. Firmé Belaúnde y firmó todo el gabinete del presidente Belaúnde. Pero era una copia. Entonces Sánchez dijo: bueno, perdones, ahora me la llevo yo. ¿Por qué? Porque es mi copia. Es mi copia. Si es mi copia, me la llevo yo. Entonces se la llevó. Luego, una semana después, Morales Bermúdez devuelve el texto original. Y yo, como secretario de Consejo de Ministros, le pido a Sánchez que me dé su copia. Y lo que hago es buscar a todos los ministros para que firmen el texto de Morales Bermúdez, digamos. O sea, hay dos originales en este momento en el Perú. El original de Morales Bermúdez, que se firmó unos días después, como si hubiese firmado ese mismo día. O sea, yo lo que hice fue copiar textualmente lo que se había hecho y lo repetí en el texto de Morales Bermúdez, en el original. Y el original de Sánchez, que él reclamaba que era suyo, se lo tuve que devolver. Lógicamente, años después, ese original del señor Sánchez, que es original, porque hay dos originales de la Constitución, acabó en una biblioteca de una universidad norteamericana vendida por el propio señor Sánchez. Bueno, y el original está, tengo entendido, en el Museo del Congreso, donde se exhiben todos los textos constitucionales del Perú, los 12 o 13 textos constitucionales que hay en el Perú. Entonces, eso fue una salida. Pero claro, se suponía que la Constitución, volviendo al tema, si esta del 78 fue una salida a la democracia, hay que recordar lo que decía Onganía, ¿no? Onganía, el general Onganía de Argentina decía: señores, yo no he sido demócrata, yo no he sido presidente democrático, yo he sido dictador. Pero gracias a mí, ustedes tienen esta democracia. Entonces, eso podría haber dicho también Fujimori, que hasta el día de hoy está vigente su constitución. Entonces, yo creo que lo que se debió hacer son salidas también políticas en su momento. La Constitución del 79 nunca se debió cambiar, lo hizo Fujimori por capricho, por indicación, porque no era popular, porque, en fin, se sintió envalentonado, etc. Pero Fujimori, a la hora que terminó su gobierno, debimos regresar al 79, con algunos ajustes que habría que hacer, porque evidentemente había pasado tiempo. Pero hoy día estamos metidos en este problema, que tenemos una Constitución
que muchos no quieren, muchos dudan de su origen, porque hay que recordar que la Constitución peruana entró en un referéndum. Pero si vemos bien las cifras, que lamentablemente no las tengo acá porque si hubiese sabido las hubiese buscado, si vemos las cifras, los votos nulos, blancos y ausentes fueron más que los votos a favor. Así es. Ojo, ojo, repito, los votos nulos, blancos y las ausencias suman mucho más votos, mucho más personas que las personas que votaron por el sí. Y el sí ganó pues por una miseria, ¿no? Entonces, tampoco tiene mucha legitimidad. Ahora, hay constituciones como la francesa, que es que se sometieron a referéndum y fueron aprobadas, pero hay constituciones como la española, que el texto íntegro fue sometido a un referéndum, o otros países donde el texto lo hace un grupo de expertos y el referéndum aprueba la constitución. Aquí se aprobó un texto, sí, después de que le hicieron el propio fujimorismo, pero a pesar de eso y a pesar de la campaña a favor de la aprobación del texto, los resultados no fueron evidentemente claros, halagadores, o sea, datos o resultados que hubiesen dado mayor legitimidad al proceso. Entonces, de tal manera que estamos metidos en este momento entre una constitución que dudamos de su origen, que le hemos quitado inclusive el nombre del presidente de la constituyente, Yoshiyama, que está procesado, lo hemos quitado ese nombre, pero seguimos con la constitución, que a mi modo de ver está mal redactada, porque hay una serie de cosas como el referéndum, como la cuestión de confianza, el voto, etcétera, que no son claros, porque fueron. Yo recuerdo que Torres Lara, que fue el presidente de la comisión, lo que hizo fue copiar o inspirarse o recoger casi toda la Constitución del 78 y ponerla con sus palabras y reducir un poco los textos para que sean menos artículos. Pero esa función la hizo un cooperativista muy respetable, pero que evidentemente no está bien redactada. Y los conceptos se confunden, voto de confianza con cuestión de confianza, etc. Hay cuestiones constitucionales y derecho parlamentario que se confunden. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en el futuro para poder cambiar las cosas. ¿Cómo se harán? Bueno, hay que hacerlo de la manera más democrática posible, por supuesto, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy interesante las referencias. Yo no conocía ese incidente que no se tuvo al momento de promulgar la Constitución, la autógrafa correspondiente y que tenía el presidente de la República, que era Morales Bermúdez, y que debió dejarla en Palacio y se la llevó por error seguramente, y se usó una copia. Bueno, está bien que esa es parte de la anécdota y es muy ilustrativo. Ahora bien, yo quería, a partir de lo dicho, destacar dos situaciones que son importantes. Habría dos tipos de constituciones. Las constituciones que tienen una clara impronta personalista, como la de Leguía, la del mismo Fujimori, y la de otros personajes que hicieron su constitución para perpetuarse en el poder, y de aquellas constituciones que, saliendo también de momentos políticamente irregulares, al contrario, han buscado salidas políticas para llegar a la democracia, como por ejemplo la constitución del año 1860, que es la que más dura, y esta constitución del año 79, la cual tú has mencionado. Por eso, la verdad que mira, hay facturas que al final se terminan pagando, ¿no? Y quizás si la clase política hubiera hecho la reforma correspondiente, ahí Valentín Paniagua tenía la palabra, pero no se sintió con fuerza para hacer el cambio, haber, digamos, abrogado la Constitución del 93, restablecerla del 79, y en todo caso, en torno a ella, formular un nuevo texto constitucional correspondiente a la nueva época, quizás ahora no tendríamos este debate un poco extraño entre lo que quieren cambiar la Constitución y no, o no. Yo, sobre el particular, quería preguntarle a Juan sobre esto, ¿no? ¿Qué hacer sobre una situación donde finalmente los procesos constitucionales, mira tú, responden a una dinámica esencialmente política? Justamente Carl Schmitt, que es un famoso jurista alemán, ¿no?, que tiene un libro sobre la teoría de la Constitución, él establece, cuando define al soberano, a diferencia de lo que planteaba Kelsen, el otro gran jurista austriaco, autor del Tribunal Constitucional, él dice que la norma, que la soberanía
no está en la Constitución, en la norma máxima, sino soberano, mira la definición que da Smith, ¿no? Es el que decide en el estado de excepción. ¿Quién es el soberano? Se pregunta. ¿El pueblo? No. El que en un momento de excepción, cuando las reglas han periclitado, es el que decide. Entonces, mira, finalmente nos vuelve a un realismo político. Y la verdad es que la historia se mueve en función a realidades, hechos objetivos, más que discursos académicos, alambicados, qué sé yo. Y por esa razón, entonces, creo yo que aquí tenemos un problema que felizmente el gobierno de Castillo está hasta las patas desde el punto de vista de su popularidad. Pero imagínense ustedes un Castillo que, como Chávez o Morales o Correa en Ecuador, hubiera tenido un mejor comienzo. Ahora tendría pues un 60-70% de aprobación, como generalmente corresponde a los nuevos gobiernos, y sí estaría en posibilidades de impulsar con ese respaldo social un cambio constitucional, y la verdad que sería bien difícil oponerse a ello. Para suerte de los peruanos, Castillo es un desastre, y entonces, si se le ocurriera a él ir a un referéndum, yo creo que sería pues totalmente vapuleado en las urnas, y su propuesta, impregnada por lo mal que ha hecho la gestión gubernamental, la intoxicaría y la verdad quedaría fuera. Sería una forma de vacunarnos quizás de las tentaciones de querer modificar cada rato la Constitución. Pero en fin, lo dejo ahí nomás para plantearte este hecho. El problema constitucional es el límite, la frontera entre lo jurídico y el poder político puro y duro. Y entonces, cuando el poder político puro y duro finalmente es el que tiene la última palabra frente a los textos constitucionales, por más bonitos y auspiciosos que estos parezcan. Juan. En un libro de la Universidad Externado de Colombia que se llama Kelsen para erizos, sí, ¿no? Donde menciona a Kelsen, el gran jurista. Bueno, sí. Cuando el pueblo genera, construye, arma un momento constituyente, este es imparable. ¿eh? Así imparable. Es. O sea, no es cuestión de que salga una ley y diga no, a partir de ahora no. Y yo creo que ese es un error que se viene cometiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pretender de que la Constitución de Alberto Fujimori del 93 no tiene que sufrir ningún tipo de modificación. Yo he escuchado como parlamentario a congresistas de Fuerza Popular, inclusive a Miki Torres, decir, no, esa Constitución no se mueve. ¿Por qué no se puede mover? O sea, hay capítulos con los cuales creo que se discrepa públicamente. El capítulo económico, que ha generado bastantes cosas buenas, es cierto, pero en lo personal, y subrayo, en lo personal, a mí no me gusta que sea la única constitución en América Latina, por lo menos, donde se iguale la inversión peruana con la inversión extranjera, ¿no? Eso a mí no me gusta en absoluto, por ejemplo, y creo que merecería un debate. Y luego, en relación a las brillantes exposiciones, porque han sido tanto tuyas como las de Vitocho muy buenas, de referencias históricas, yo tengo una hipótesis por lo que leo el cuaderno de debates y porque leo mucha prensa española. O sea, soy un cautivo de la prensa española. Donde uno ve el desarrollo de una pluma, pues, donde un periódico como el ABC o El País, uno se demora 4 horas en leerlo, pues, no como acá, que lees todos los periódicos en 15 minutos, ¿no? Entonces, hay mucha similitud entre el debate parlamentario del 7-8 con la Constitución del 78 de España. Totalmente. O sea, es como 2 gotas, o sea, ahora los españoles no se han copiado de acá, sino ha sido al revés. Al revés. ¿Ya? Y uno se da cuenta con las confusiones que existen en torno a la cuestión de confianza, a ese tipo de cosas, a la descripción del Ejecutivo. Allá estamos hablando de una jefatura de Estado, de una presidencia, y de completamente distintas a como son acá, la figura del premier, que se conoce acá como primer ministro, o sea, cosas que confunden porque es un híbrido. O sea, chapan cosas que no se acomodan. Entonces, que no me vengan a decir que esta Constitución no merece cambios en el formato político cuando tenemos pues a 5 expresidentes o presos o muertos con problemas en la justicia. ¿No? Entonces, un país que tiene a todos sus expresidentes vivos en problemas con la justicia, porque hasta Sagasti y Merino tienen problemas con la justicia, y no hablemos de Vizcarra, es un país cuyo formato político no está funcionando. Y el otro elemento, miremos el actual debate
paupérrimo parlamentario y luego el post-debate, por ejemplo, el que ha habido en estos días en relación a la modificación del artículo 206, o mejor dicho, a la reafirmación del artículo 206 en la Ley de Participación Ciudadana. Ese debate debería ser un debate más sesudo en el Senado y no en los medios de comunicación de la forma como lo estamos viendo tan amateur. Si hubiera una Cámara de Senadores, se elevaría lo planteado en diputados a otro tipo de debate. Esos ya son elementos que nos demuestran que sí debe haber cambios constitucionales. Y ojo, yo me aventuro a decir hoy, 20 de enero, que el tema de la Asamblea Constituyente, a pesar de que yo no estoy de acuerdo como lo está planteando Vladimir Cerrón, que quede claro, no estoy de acuerdo como lo está planteando, elecciones a dedo de la mitad de la Asamblea, etcétera, etcétera, yo no cerraría ese debate. Es un error creer de que con esta modificación que se va a dar en la insistencia de mañana se zanjó ese debate. Yo creo que el momento constituyente se puede dar a partir de una exigencia del pueblo por lo mal que se está manejando el tema desde el punto de vista político. Este ha dejado de ser un tema político y se ha convertido en un tema empresarial y de estudios de abogados, ¿no? En lugar de ser un tema político. Y eso ya de por sí va a generar que esa puerta no se cierre. Bueno, muy interesante, Juan. No solamente decir, a manera ya de conclusión, el tiempo es tirano, que se está dando la sensación de que tenemos miedo al pueblo, una desconfianza profunda. Y la verdad yo pregunto, ¿qué temor tenemos nosotros, si somos demócratas de verdad, con convicción, de que el pueblo decida? El pueblo decide en una democracia no a partir como la mercadotecnia, sino a partir de un debate que hay que garantizar. Y en un debate yo estoy convencido que todos nosotros defenderíamos una constitución republicana, con separación de poderes, derechos fundamentales, no reelección, etcétera, etcétera. Y los señores, con Castillo a la cabeza y compañía, ¿qué cosa van a defender? ¿Una constitución bolivariana, una constitución a la boliviana, a la cubana, Corea del Norte? Y en ese debate estoy seguro que tenemos una amplia mayoría popular y los aplastamos. Pero tener desconfianza ante la población de modo sistemático, como yo estoy advirtiendo, al poner cortapisas, muros, barreras, valladares, creo yo que no es la mejor manera de enfrentar un problema que en última instancia, de modo totalmente, por supuesto, ajeno a la realidad, la gente hace un convencimiento de que su crisis personal tiene que ver con las grandes estructuras. No es verdad, yo creo que las constituciones tienen mucho menos que ver con la cosa cotidiana, pero la gente cree es así. Yo soy de los que creo que la recuperación económica del país en los últimos años, en lo que va del siglo XXI, no se ha debido a la Constitución 93, sino a las políticas económicas que se pusieron en marcha, que eran independientes de la norma constitucional. Pero en fin, hay unos que creen eso, hay otros que creen... Ángel, una precisión. Es tan cierto lo que tú dices que el Perú, entre 1950 y 1970, digamos, 20 años, creció un promedio de 5.5 al año. Sí, claro. Con la Constitución del 33. O sea, y con la del 93 no hemos crecido 20 años, no hemos crecido 10. Entonces, sí, no es cierto, pues, que las constituciones te hacen crecer o decrecer al país. Eso es una falacia, mira, que la creen los de derecha y los de izquierda, unos a favor y otros en contra. O sea, no, además, echa la culpa. Otra cosa, Ángel. Los países en América Latina han tenido crecimiento similar por una sencilla razón: el consenso de Washington, que los obligó a privatizar, y la privatización en sí misma generaba un repunte económico por el hecho de que el Estado deja activos y estos pasan a poder de privados. Entonces, hay una serie de elementos extraconstitucionales que justifican el crecimiento económico. Bueno, muy bien, oye, se ha quedado ya el tiempo, ahora sí nos ganó ampliamente. Esto es un tema que merece discutir más, ¿no? Si la Constitución son reglas de juego para que actúen los actores democráticos o si refleja un modelo. Eso de modelo económico en la Constitución no es ortodoxo, no es correcto, porque el modelo lo tiene cada partido, eso es su forma de desarrollo. Una Constitución democrática establece un marco, unas líneas, delinea la cancha para que jueguen democráticamente opciones más de tipo liberal, pero opciones también que dentro de la democracia pueden darle un mayor rol al Estado. Y eso debe combinarse perfectamente de acuerdo al ánimo popular
en un proceso electoral determinado que elige pues un gobierno más de izquierda, más de derecha. Y la Constitución te garantiza reglas para que en ningún caso se produzca un desborde o un abuso del poder. Pero ese tema ya lo tendremos que ver en otra oportunidad, nos ganó ampliamente el tiempo. Agradezco a todos los amigos que lo están escuchando. Espero que esta discusión haya servido para ilustrarnos todos de modo superior, y nos estamos viendo la próxima semana con otro tema de interés nacional. Muchas gracias y hasta la próxima.